Muy buenas noches esotéricas desde nuestro canal de Esoterismo Práctico. Vamos a dar una conferencia. Yo creo que está bien llamar conferencia, porque como decía aquel sabio, lo de las charlas es por los charlatanes, hablar por hablar. Y intentamos todos nosotros que detrás de cada videoconferencia que existe haya un mensaje hermético, un mensaje en el que ha habido una reflexión y ha habido unos años de experiencia. Estos años de experiencia han tenido un resultado, más los estudios, y viene a sintetizarse en esto que decimos conferencia. La conferencia de hoy lleva un título que es el recuerdo de nuestro Dios íntimo. Si hay algo que jamás deberíamos olvidar, es a nuestro ser íntimo. Podemos recordar a Dios viendo la creación. Uno ve un paisaje maravilloso y dice, esto no está hecho por la mano del hombre. Y supera a la propia creación el que ha hecho esta creación. No está hecho por la naturaleza, está hecho por una fuerza superior. Uno mira al cosmos y entiende que no está hecho por la mano del ser humano, ni mucho menos que el cosmos está hecho por sí mismo, sino que detrás tiene que haber un creador. Y puede ir recordando a Dios en la creación, pero después, si uno se olvida de sí mismo, se olvida de que él mismo ha sido creado por Dios, por un Dios muy particular, el que particularmente te creó a ti. Y por eso le hemos titulado esta conferencia El recuerdo de nuestro Dios íntimo, para no olvidar ese Dios que nos creó a nosotros en particular. El hermetismo tiene muchas ramas. Es un tronco con muchísimas ramas, hojas, raíces, pelos absorbentes. Incluso hay ramas en que están opuestas. Una está a la derecha y otra a la izquierda. Y una dice cosas derechas y otra dice cosas izquierdas. Incluso hay ramas que están más arriba una de las otras. Incluso hay ramas que quizás pues ya están un poco secas. Y hay ramas que están brotando. Por lo que podemos encontrar muchos conocimientos dentro del hermetismo en el que se contradigan desde un punto de vista. Porque en este multiverso o multiuniverso cabe todo. Es algo difícil de explicar y quizá de comprender. A mí me costó. En este universo cabe todo. Parece que no, ¿verdad? Parece que eso te puede caber desde nuestro pequeño punto de vista. Solo puede caber una serie de cosas. Y las otras, como caben estas, las que no son como ellas, pues no tienen cabida, porque deben ser falsas. Y resulta que en este universo cabe todo. Cabemos todos. Y cabe toda la sabiduría. Pues en una rama del hermetismo, llamada por nosotros autoconocimiento, comparte la idea de la reminiscencia, o sea, la anámesis. Dicho de otra manera, conocer
es recordar. Y se basa en el hermetismo en esa frase tan bonita en que uno no aprende, sino lo que hace es recuerda. Dante, qué guapo eres. Dante es un perrito nuestro que está aquí y me está mirando ahí todo ilusionado. Pues de pronto no aprendemos, sino que recordamos. Recordar es una forma de conocer. En hermetismo hay un principio en el que uno lee y estudia y memoriza. Y es importante. Para eso están los libros. Y extrae su propia visión, que eso es importante. Como hemos dicho que aquí cabe todo, esté equivocada o no, también cabe. Y esa visión, supongamos que está equivocada, te ayuda. Y imaginemos que se lo explicamos a otros y que no solamente nos ayuda a nosotros, sino que ayuda a otros. Ya digo, suponiendo que estuviera equivocada. Dentro de lo que es la reflexión sobre lo que uno ha aprendido, lo que uno está diciendo y lo que uno está haciendo según lo que ha aprendido, llega el recuerdo. Una noche cualquiera sueña que aquello que aprendió, que leyó y memorizó, en otro lugar y en otro tiempo, ya lo había memorizado, ya lo había leído, entre comillas, ya lo había aprendido. Y lo recuerda. Y es un recuerdo que no se olvida nunca más. Después, más tarde en el tiempo, sus propios recuerdos, propios que no ha leído en ningún lugar, los va encontrando en libros de grandes o pequeños maestros, si es que existen los pequeños maestros. Va encontrando sus recuerdos. Cuando lee aquella frase y dice, es verdad, yo esto lo viví, es un recuerdo. Te acabas de encontrar un recuerdo tuyo en un libro del año 1800, que lo estás leyendo en el siglo XX o en el siglo XXI. El tiempo, el mundo astral, la luz astral, el recuerdo. Conocer es recordar. ¿Cómo se consigue desarrollar el recuerdo? No estoy hablando de memoria, estoy hablando de recuerdo. En el hermetismo, algunos estudiosos dicen que el recuerdo se puede desarrollar cuando uno trabaja una de las 4 columnas que sostiene a la sabiduría, a Sofía. Y esa columna es la columna de la filosofía. Amigo del saber. Filosofía. Cierto maestro dice, y yo estoy de acuerdo con él, que de las 4 columnas, la más importante es la filosofía. Y digo que estoy de acuerdo con él, y estaba de acuerdo con él, por una serie de ideas y de pensamientos durante mucho tiempo, hasta que me encontré con la reminiscencia. Conocer es recordar. Entonces entendí el hondo significado, que a lo mejor es todavía más profundo, de este gran maestro que decía que la columna más importante era la filosofía. Porque ella nos lleva a desarrollar el recuerdo.
Y cuando echamos el recuerdo, podemos realizar la acción de recordar a nuestro Dios íntimo o a nuestro ser íntimo. La filosofía. ¿Y por qué la filosofía? Porque la filosofía entrega muchas claves o llaves. Pero hay una que es muy importante, que la encontramos tanto en el autoconocimiento hermético como en la cábala. En la cábala se llama la discusión cabalista y en autoconocimiento se denomina el diálogo filosófico. Y la discusión cabalista puede ser de dos formas, externa o interna. Yo no voy a decir cuál es más importante, pero la externa es, discute sanamente con otra persona. Lo de sanamente lo ponemos con admiración subrayado y con mayúscula y en negrita. Sanamente. Para aprender. Para recordar. Aquella persona te discute sobre un tema que tú tienes una visión. Y te dice, mira, pero no te dice que la tuya está equivocada. Te dice, es que aparte esto se puede ver de esta manera. Que esto es difícil, vuelvo a decir, que en este universo cabe todo. Yo creo que es algo muy importante. Te dice, mira, esto además puede verse de esta manera, aunque sea opuesta a la forma que tú lo estás viendo. Y digas, pues es verdad. Es una discusión. Puede venir un tercero y decir, además, se puede ver de otra manera. O un cuarto, un quinto, mientras más vengan, mejor. O bien con el diálogo filosófico, que es lo mismo que la discusión cabalista. Algo que viene alguien y te dice, es que además se puede explicar de esta otra forma. Pues la discusión cabalista y el diálogo filosófico te permiten entrar en el recuerdo. Cuando lo aceptas, estás desarrollando el recuerdo. Pero hay otra forma de ver la discusión cabalista y el diálogo filosófico que te llevan a desarrollar el recuerdo, que es cuando lo haces solo, sola, con la intimidad, en la intimidad, de tu Dios o de tu ser. ¿Que discutes con el ser? Sanamente. ¿Que tienes un diálogo filosófico con el ser? Sanamente. Diálogo y discusión no es monólogo. Es orar, pero sobre tu intimidad, sobre aquello, las experiencias de la vida que uno no entiende. O aquello que has leído, que das una interpretación y tienes una discusión con él porque no está de acuerdo con aquello que se dice, o tienes un diálogo y él te lo hace ver de otras diversas formas, aparte de la que tú veías. Y estás en la intimidad con tu ser, con tu Dios íntimo. Estás en recuerdo del ser, en recuerdo de tu Dios íntimo. Estás recordando a Dios. El alma, nosotros, tenemos preguntas que en ocasiones solo pueden ser respuestas por el espíritu, por la inteligencia. Y para ello hemos de abrir un diálogo o una discusión cabalista, como lo queráis ver. Y aquellas respuestas que necesita el alma le llegan a través de un conducto. Y este conducto es el recuerdo. Estás dialogando con tu ser. Ese diálogo filosófico maravilloso. Y él dice, acuérdate de aquel tiempo, hace unos meses o hace unos años, aquello que te pasó.
Y entonces aquello que estabas hablando encaja perfectamente con tu ayer. Recuerdas. Dices, claro, has desarrollado tu recuerdo. El ser se ha valido del recuerdo para expresar en ti su sabiduría, su conocimiento. Recordar al ser es convivir la existencia, el tiempo de vida que uno le queda con el ser. Es tener al ser de acompañante. Es sentirse acompañado por el ser. Pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en una nueva conferencia. Adiós.